Muchas personas en nuestro auditorio me han pedido que ponga a su disposición el video de mi taller de espiritualidad acerca de la oración del corazón. Este hermoso taller en el que enseño la forma de rezar esta oración tan antigua en la iglesia que suscita momentos de profundos encuentros con el Señor y que al mismo tiempo llena de paz nuestro corazón. A través de la repetición de la oración, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Te tengo la buena noticia de que ya está disponible este video. Puedes descargarlo en nuestro sitio semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Caminos de oración con Mauricio Pérez. Muy buenas noches, tengan ustedes. Los saluda su amigo Mauricio Pérez en esta emisión especial de nuestro programa Caminos de Oración con motivo de este quinto domingo de la Palabra de Dios. Hace 5 años, una vez concluido el Jubileo de la Misericordia, el Papa Francisco tuvo a bien disponer a través de su carta apostólica Aperuit Illis que el tercer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia de ahí en adelante habría de celebrar el domingo de la Palabra de Dios, un domingo dedicado a exaltar el valor que tiene la Palabra de Dios revelada a través de la Escritura en la vida de la Iglesia y a nivel personal en nuestra relación con Dios. De aquí han surgido diferentes iniciativas pastorales y litúrgicas. El Papa ha querido que en este día en las iglesias se celebren las misas de forma solemne, que al terminar la homilía se entronice la Santa Biblia, que las diferentes iglesias, parroquias hagan algo especial en este día para resaltar la palabra de Dios, ya sea obsequiando Biblias, ya sea bendiciendo Biblias, ya sea obsequiando libros del Evangelio, entregando a la salida pergaminos con algún versículo para que la gente lo lleve a su casa y lo guarde y lo reflexione, organizando eventos de formación relacionados con la Escritura, proyectando en su salón parroquial alguna película que tenga que ver con la Biblia, en fin, numerosas iniciativas. Y una de ellas, porque es algo que el Papa Francisco quiere, es que en este día nos detengamos a rezar la Lectio Divina, que usemos la misma palabra de Dios como fuente de inspiración para entrar en diálogo con Dios, porque la oración es un diálogo con Dios en el que nosotros hablamos a Dios y Dios también habla hacia nuestro interior, y debemos saber hablarle y debemos también, más importante, saber escucharle para conocer su voluntad. Haciendo eco a las instrucciones del Papa Francisco, el Dicasterio para la Evangelización en la Santa Sede ha emitido este año un subsidio litúrgico pastoral con diferentes ideas justamente para celebrar este domingo, que ya está llegando a su conclusión, pero qué mejor que al caer la noche, ya cuando hemos concluido con nuestras actividades y pendientes y nos disponemos a descansar, qué mejor que hacerlo justamente dedicando un tiempo a esta oración de la Lectio Divina, y que justamente vamos a seguir la propuesta que nos hace este dicasterio para la evangelización a través de este subsidio. El Papa, para esta quinta edición, porque ya son 5 los domingos que hemos celebrado el Domingo de la Palabra de Dios, el Papa en esta ocasión ha querido que reflexionemos acerca de un versículo concreto o de palabras muy concretas de Jesús tomadas del Evangelio según San Juan. Permaneced en mi palabra. Eso es lo que quiere el Papa que se nos quede en esta ocasión. Permaneced en mi palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decirnos Jesús a la iglesia y qué quiere decirnos Jesús a nivel personal a ti y a mí cuando nos pide permaneced en mi palabra? Eso es lo que vamos a descubrir juntos a través de este momento de oración,
en el que seguiremos los 4 pasos de la Lectio Divina, comenzando por la Lectio, es decir, por la lectura de este pasaje del Evangelio, continuando con la Meditatio. Vamos a meditar acerca de este pasaje y justamente nos vamos a dejar guiar por la meditación que nos propone el Dicasterio para la Evangelización. Después tenemos que hacer oración, aquello que hemos meditado. Así que vamos a hacer la oratio y vamos a concluir con el momento que en la Lectio Divina suele ser el más profundo y suele ser para el que hace la oración, para el que hace la Lectio Divina con atención y con el corazón bien abierto. Este suele ser el momento más profundo porque suele ser el momento del encuentro profundo con la palabra de Dios que nos habla aquí y ahora, ese delicioso momento de la contemplación. Así que prepárate porque va a ser un ejercicio rico, va a ser un ejercicio como amerita, más en esta ocasión que celebramos el Domingo de la Palabra de Dios. Va a ser un ejercicio que tal vez tome tiempo, pero vale la pena, vale la pena. Y si no estás familiarizado tú con la forma de rezar de la Lectio Divina, esta es una buena ocasión para hacerlo. Yo proyectaré aquí el texto de este pasaje del Evangelio según San Juan, pero tal vez quieras tú tomar tu Biblia y tenerla a la mano porque eso te facilitará seguir el texto. Vamos a hacer la oración tomando el texto que aparece en la traducción de la Nueva Biblia de Jerusalén. Y bueno, pues vamos a comenzar poniéndonos en presencia de Dios e invocando al Espíritu Santo para que descienda sobre nosotros, haga resonar la palabra viva de Dios en nuestro corazón. Comencemos pues en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Ilumina nuestra mente. Abre nuestro corazón para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdanos a seguir hoy el llamado de Cristo en una vida nueva, según la palabra, y ser para todos en el mundo enviados del Señor, hermanos y amigos, discípulos misioneros del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar pues con la primera parte de la Lectio Divina, que es justamente la Lectio, la lectura del texto que nos propone el Papa Francisco este año. El Evangelio según San Juan, versículos 28 al 42. Les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar así, muchos creyeron en él. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le respondieron: Nosotros somos descendencia de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, os haréis libres? Jesús les respondió: En verdad os digo,
todo el que comete pecado es un esclavo. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, mientras el Hijo se queda para siempre. Si pues el Hijo os da la libertad, seréis realmente libres. Ya sé que sois descendencia de Abraham, pero tratáis de matarme, porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto donde mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de donde vuestro Padre. Ellos le respondieron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dice, Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero tratáis de matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos dijeron, Nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió, Si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. Este es el texto a través del cual Dios nos habla o Jesús nos habla en este domingo de la palabra de Dios. Y el Papa quiere que pongamos atención en este mandato de Jesús. Permaneced en mi palabra. Y es que, como dijo Jesús, si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Por eso quiere el Papa que estas palabras resuenen hoy en nuestro interior, para que aprendamos a permanecer en la palabra de Dios y de esta forma seamos verdaderos discípulos de Jesús con todo lo que eso implica, y que en consecuencia gocemos de la libertad que solo en Dios se puede lograr. Vamos a pasar a la meditatio, a meditar sobre la palabra de Dios que acabamos de escuchar, poniendo particular atención en estas palabras, permaneced en mi palabra. Y como decía, vamos a dejarnos guiar en esta meditación por la meditación que para la Lección Divina nos propone para esta ocasión el Dicasterio para la Evangelización. Cada contacto creyente con el texto de la Sagrada Escritura es un encuentro siempre deseado por el alma sedienta de Dios. Como una flor que se abre al sol, así el corazón humano se expone al soplo del divino inspirador de las palabras humanas asumidas por él y transformadas en las de Dios. El toque del Espíritu es inmediato en nuestro texto, desde las primeras palabras de Jesús. El alma es inmediatamente llevada hacia las vetas de la intimidad originaria, de donde vino el Mesías y de donde fueron formadas sus comunicaciones, destinadas a resonar en la historia de la humanidad. Esta lección divina inicia de hecho con una misteriosa promesa de comprensión exacta de la identidad de Cristo, de su misión y de sus palabras, y de su eterno posicionamiento en agradar al Padre. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy el nombre propio de Dios, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo, y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Al hablar así, muchos creyeron en Él. Llama la atención la perspectiva de un misterioso levantamiento, que solo más adelante podrá ser identificado con la crucifixión. Será este el lugar sorprendente de una epifanía del amor rechazado, pero siempre fiel,
como puede ser solo el de aquel que es. Ya con estas primeras palabras, el corazón se sitúa inmediatamente en el lugar donde nacieron las mismas palabras de Cristo. Ellas son humanas, sí, pero su origen es divino. Lo que el Padre me ha enseñado, eso es lo que hablo. De estas primeras frases se intuye la llave de unión con Dios en lo concreto de la vida. Hacer siempre lo que le agrada a Él. El agradar al Padre, su sonrisa de bendición hacia sus hijos e hijas, no es solo un sí fiscal al rendir cuentas, sino que es la misma felicidad de Dios que se derrama sobre sus amadas criaturas, sobre sus esperanzas profundas, especialmente cuando son expuestas a los levantamientos existenciales con las llagas de las diversas crucifixiones cotidianas. Es oportuno anotar la ambientación de la escena, pues la Biblia no se lee solo con los ojos, sino, como decía Carlo Martini, con el bolígrafo en mano. El capítulo 8 del Evangelio de Juan, con sus 15 versículos, pone al lector en el contexto de confrontación y de creciente tensión en el cual se encuentra Jesús, dedicado en el templo y sus alrededores a llevar a cumplimiento la revelación de su persona delante de aquellos que representan la mejor parte del pueblo electo, los fariseos, los escribas y los judíos. Estos últimos, los judíos, según el estilo joánico, son las más altas autoridades de Israel. Y es propio con estos judíos, cada vez más indispuestos, que se intensifica de manera dramática la confrontación. Jesús, que inicialmente se presenta como yo soy, se verá obligado, no obstante una primera adhesión de la fe de los judíos, a afrontar los intentos homicidas de aquellos que se profesan hijos de Abraham e hijos de Dios. Las palabras de Jesús, interrumpidas en el versículo 42, siguen de hecho con un drama inaudito que suena como preludio de la Pascua ya cercana. Se advierte en el inesperado lamento del Señor que denuncia: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Este era homicida desde el principio, y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Jesús habla aquí a aquellos que se han hecho sus discípulos. Les propone un camino prolongado en el tiempo. Es necesario permanecer en su palabra, en sentido continuo existencial. La palabra de Cristo no es primeramente un objeto de estudio o un tema de discusión reservado a especialistas, como los fariseos o los escribas. Es un permanecer comparable con el continuo respirar el oxígeno divino de la palabra de Jesús, que coincide con una intimidad creciente, modelada en aquella entre el Padre y el Hijo, que viene señalada en las palabras iniciales. Es en este lugar que se realiza la asimilación existencial de la verdad. En esta relación se juega el verdadero discipulado que Jesús definirá como amistad. Solo tal modo de permanecer en su palabra puede revelar el contenido, el mensaje y la energía vital. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.
En este modo, según Juan, gracias a Jesús se alcanza el conocimiento de la verdad, o sea, el conocimiento definitivo de Dios que manifiesta a la humanidad su origen y su destino final, la Trinidad. La invitación del Mesías a permanecer en su palabra comienza a resonar ya en el capítulo precedente. Jesús había subido a Jerusalén para la fiesta de los tabernáculos y su enseñanza suscita la discusión sobre el origen del Mesías. Él elige este momento para anunciar su próxima partida, que aun siendo dramática, coincidirá con la apertura de las fuentes eternas de agua viva. Sin embargo, tal promesa no calmará la confrontación sobre el origen del Mesías, basado lamentablemente sobre un mero criterio sociogeográfico. De Galilea no sale ningún profeta, afirman los opositores. Probablemente también malévolos en su sutil alusión a la incomprendida concepción de Jesús antes de la formalización del matrimonio. Nosotros no hemos nacido de la prostitución, no tenemos más Padre que Dios. Pero Juan lo sabe desde el prólogo de su Evangelio. La luz brilla en las tinieblas. La verdad de Dios resplandecerá en las tinieblas de este desconcertante rechazo, dando lugar a una inesperada epifanía de aquel amor que coincide con Dios mismo. Solo Dios, en el Mesías crucificado, sabrá de hecho amar atravesando incluso los espacios humanos del dolor y del sinsentido, abiertos por el pecado y por el rechazo. En este infierno humano, la verdad resplandecerá aún más su luz y energía salvífica. Es el esplendor de la gratuidad propia del don que coincide con Dios mismo. Como el Espíritu Santo, después de la Pascua de Jesús, este esplendor de donarse gratuitamente se derramará sobre los discípulos durante Pentecostés, marcando un nuevo inicio de la vida sin ocaso. La lección que acabamos de hacer hace abrir aquí la mirada interior de nuestro corazón sobre el misterio de la salvación. La filiación original entre el Creador y Adán en la serenidad del paraíso fue oscurecida por la rebelión causada por la envidia de la antigua serpiente. Se oscureció así también la paternidad de Dios. La visión de Dios, del mundo y del hombre mismo se revistió de sospecha y se tradujo en una hostilidad de la creación, una violencia creciente en la humanidad y en un silencio del cielo. Solo una nueva palabra creadora del Padre podía volver a dar la vida a una realidad marcada por la muerte. El Logos divino, que no conoce ninguna tiniebla, el Hijo amado, fue pronunciado y enviado en la encarnación para brillar en la noche del mundo, manifestando la fidelidad del Creador a su criatura humana, a su criatura amada. Para que el hombre pudiese comprender eso y renacer aún más bello respecto a la primera creación, el Hijo del Hombre debía entrar en la muerte de cada sentido y de cada relación, continuando amando, incluso descendiendo a lo más ínfimo de la existencia humana, lejana del corazón del Padre. Aquí radica la liberación del mal que Jesús nos enseñó a pedir al final del Padre Nuestro. Pero aún más, la liberación para ser don y así encontrarnos en un nosotros, reflejo de la Trinidad. Jesús nos ha revelado hoy el lugar de donde vino y a donde regresa con su Pascua junto a nosotros. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Estar con Él para siempre
He aquí el destino de la humanidad, hecho nuevamente accesible para todos aquellos que permanecen en su palabra. En la síntesis del entero Evangelio, permanecer en la palabra coincide con permanecer en Jesús, como Él permanece siempre en el Padre. Es un vivir en Cristo, siguiéndolo de cerca hacia la nueva creación, originada en la cruz, participando en su epifanía del amor sin ocaso. En el encuentro con esta verdad está la respuesta a la pregunta que está a la base de todo el actuar cristiano. ¿Puede el hombre expresar en plenitud su libertad en el don gratuito de sí? La respuesta se encuentra en las palabras de Jesús en la última cena. El que ama su vida, la pierde. Y el que pierde su vida en este mundo, la guardará para una vida eterna. Dime con quién andas y te diré quién eres, recita un famoso refrán. Simplificando el complejo pasaje del Evangelio de este domingo, podríamos decir que Jesús hace un discurso parecido a un grupo de judíos que habían comenzado a seguirlo como su maestro de vida. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dicho de otro modo, si confiáis en cuanto os digo y os convertís en mis discípulos, también vosotros seréis como yo. ¿Y de qué modo se hace uno cuando va detrás de Jesús? Se hace persona libre. Si el Hijo os da la libertad, explica él mismo, seréis realmente libres. Sin embargo, en la libertad no podemos engañarnos. Hoy está muy difundido un modo de entenderla que no es el de Cristo. De fondo, en nuestra cultura, cuando se habla de libertad, se sostiene casi siempre que es hacer lo que se quiere. Hacer lo que le viene a uno en gana. Si nos preguntaran a cada uno de nosotros qué significa ser libres, es muy seguro que alguien respondería, soy libre en la medida que puedo hacer lo que quiero. Cierto, intuimos que esta definición de libertad es ingenua. En la escuela o en algún encuentro formativo en la parroquia, somos capaces de discutir largamente sobre los engañosos condicionamientos socioeconómicos que dañan nuestra libertad. Mientras tanto, sin embargo, cuando tomamos determinadas decisiones, también nosotros obedecemos a esta especie de dogma contemporáneo. Soy yo que decido sobre mí mismo. Estamos tan encantados con ello que asumimos que esto también se aplica a nuestra relación con Dios. Es la convicción que, por ejemplo, el filósofo existencialista ateo Jean-Paul Sartre puso en los labios del protagonista de la obra teatral Las Moscas, quien grita contra su Dios, «Yo soy mi libertad. En cuanto me creaste he dejado de pertenecerte. No volveré bajo tu ley porque soy un hombre y todo hombre debe inventar su camino». En el Evangelio, sin embargo, Cristo nos presenta otro concepto de libertad, diametralmente opuesto al difundido en nuestra sociedad, según el cual, excepto los derechos de los demás, no se estaría obligado a responder a ningún otro de las propias decisiones. Jesús, en cambio, promete a sus discípulos, de ayer y de hoy, seréis libres en la medida en que permanezcáis en mi palabra. Más allá de la áspera disputa de Jesús con los judíos sobre ser descendientes de Abraham que marca esta página evangélica, intentemos actualizar la revelación sobre la libertad. ¿Quieres ser libre? Parece enseñarnos Jesús. Deja que decida sobre tu vida el Evangelio. Cesa de imaginar ingenuamente que puedes hacer lo que quieras, porque a decir verdad, quien me sigue no puede comportarse así. Quien decide ser mi discípulo puede hacer solo el bien,
hasta el grado de pagar con la propia persona en términos de energía, tiempo, afectos e incluso dinero. Y entonces, ¿quieres todavía ser mi discípulo? Entrégame tu vida. Continúa a creer que en mí encontrarás el bien último de tu existencia. Apuesta al amor como hice yo. Si estás dispuesto, yo te prometo una auténtica libertad, con la cual podrás llegar al Dios amor. Si en cambio quieres hacer lo que quieras, lo siento, no serás nunca libre verdaderamente. Peor aún, te convertirás en esclavo de tu yo y al final en esclavo de tu mismo pecado. Parafraseando así el Evangelio que acabamos de leer, no se nos presenta ya lejano de nuestra vida, como probablemente te parecía al inicio. Todo lo contrario, se convierte en una verdadera y propia provocación. Tan es así que también en tiempos de Cristo, a estas palabras suyas inmediatamente el grupo de judíos que habían creído originalmente en él reaccionaron con dureza, pasando a las filas de sus adversarios. Nosotros, respondieron a Jesús, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Os haré libres. Efectivamente, ¿con qué derecho Cristo puede sostener que nuestra libertad dependa de la obediencia a su palabra? ¿Cómo responder a la objeción de sus opositores, que además coincide con la de tantos contemporáneos nuestros que se han alejado de él y de su iglesia? En una entrevista de Radio Vaticana, el Papa Benedicto XVI explicó que la idea generalmente difundida es que los cristianos deben observar una inmensidad de mandamientos, prohibiciones, principios y cosas por el estilo, y que entonces el cristianismo es algo fatigoso y opresivo en la vida y que se es más libre sin todas esas cargas. ¿Cómo responder a quien piensa así? Aún más, ¿cómo dar razón de nuestra esperanza en Cristo al no creyente que vive también en nuestro corazón y que siente cotidianamente la tentación del hago lo que yo quiero? Nuevamente Benedicto XVI responde: los mandamientos, al mirarlos en profundidad, son el medio que el Señor nos regala para defender nuestra libertad, tanto de los condicionamientos internos de las pasiones, como de las incitaciones externas de los malintencionados. Los no de los mandamientos son de la misma manera sí al crecimiento de una auténtica libertad. Para comprender el motivo por el cual solo en la voluntad divina, que solo Cristo nos ha manifestado en modo pleno y definitivo, encontramos la fuente de nuestra libertad y de nuestra felicidad, debemos recordar que somos esencialmente criaturas de Dios. Eso significa que el único que sabe verdaderamente lo que necesitamos para vivir en modo auténticamente humano, o como va a decir Jesús, como hijos bienaventurados, es Dios, y no nosotros. De hecho, cada vez que intentamos establecer en nosotros lo que es bueno y lo que es malo, prescindiendo de Él, nos hundimos en las arenas movedizas del pecado. En el fondo, de Adán y Eva en adelante, cada pecado fue siempre causado por la falta de fe, que nos hace decir a nosotros mismos: Dios es un padre patrón. ¿Por qué para ser feliz debo obedecer sus mandamientos y a las palabras de su Hijo? ¿Soy o no libre? Pero es propio, razonando así, nos revela Jesús en el Evangelio de hoy, que terminamos por caer esclavos del pecado. Sin duda, al inicio nos ilusionamos con conquistar así nuestra felicidad. Finalmente, pensamos, me haré rico y no tendré más necesidad de nada. Tendré un hombre, satisfaré cualquier deseo. Pero luego, una y otra vez sucede que, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, el pecado crea una facilidad para el pecado. Engendra el vicio por la repetición de los actos. De ahí resultan inclinaciones desviadas que oscurecen la conciencia
y corrompen la valoración concreta del bien y del mal. Así el pecado esclaviza a quien lo comete. Después de lo cual, como nos atestiguan muchas páginas bíblicas, nuestros malos actos, aunque sutiles y ocultos, siempre causan consecuencias dañinas, que hacen sufrir a otras personas. Aquellos a quienes queríamos hacer el mal, pero también a otras personas inocentes, quizás entre nuestros propios seres queridos. No solo eso, sino que tarde o temprano, el mal que hemos cometido se vuelve contra nosotros como un boomerang, aunque solo sea en forma de remordimiento, a menudo invisible para los demás, pero no menos hiriente para nosotros. Conociendo esta terrible posibilidad inherente a nuestra libertad, Cristo, por medio de quien y para quien fuimos creados por Dios, hoy nos da una sugerencia valiosa. Si quieres ser libre, deja que yo me haga cada vez más el criterio último de tus decisiones. Este es el secreto de la vida. Apostar nuestra libertad al Dios confiable que nos ha revelado Cristo. Vivir de fe como hizo Abraham, convirtiéndonos así en sus descendientes. Más aún, vivir como hijos de Dios, como hizo Cristo. ¿Cómo? Dejándonos dócilmente guiar por el Espíritu, que sopla sobre todo en la palabra de Cristo. Así, llegaremos a reconocer con gratitud que lo hemos recibido todo del Padre, por quien buscaremos con plena libertad llevar a feliz término, tal como lo hizo el Hijo, sus obras buenas. Después de haber meditado sobre la palabra de Dios que hemos escuchado, seguramente hay en nuestro corazón algo que siente que Dios nos ha dicho de manera personal, a ti y a mí. Dios nos ha hablado, pero nosotros también tenemos algo que decirle. Así que dejándonos guiar una vez más por este subsidio que nos ha entregado el dicasterio para la evangelización, hagamos nuestra oración. Te agradecemos, Padre, porque no nos has creado como marionetas sin hilos, obligados a hacer tu voluntad. Gracias por el don inmenso de la libertad y por el inquieto deseo de amor que nos impulsa hacia ti. Dónanos, Padre, al Espíritu Santo, para que florezca en nosotros la decisión de obedecer a la palabra verdadera y liberadora de tu Hijo, único camino que lleva a la vida contigo. Señor, tú repites a cada uno de nosotros: permaneced en mí como yo en vosotros. Te pedimos la gracia de confiar plenamente en tus palabras, que ahora se han convertido en nuestra vida. Haz que al ofrecernos constantemente por la vida del mundo, como tú lo hiciste, nos encontremos como tus amigos. Así estaremos siempre rodeados por la luz de tus palabras y calentados por su gracia, permanentemente insertados en ti, que eres la palabra del Padre, llena del Espíritu de amor. Y después de haber hecho nuestra oratio, llegamos al momento de la contemplatio. Este es el momento de contemplar en nuestro interior
la palabra que acabamos de escuchar. En concreto, esta invitación que nos hace Jesús, permaneced en mi palabra. Sabiendo ahora que esto implica entonces ser verdaderos discípulos suyos y en consecuencia vivir en libertad. En este momento de contemplación te invito a cerrar tus ojos y contemplar esta expresión, sintiendo que es Jesús mismo que te la dice a ti una y otra vez. Repite en tu interior una y otra vez con pausa, si quieres al mismo tiempo que respiras, estas palabras: permaneced en mi palabra, y deja que de forma natural vayan resonando en tu corazón y escuches qué te quiere decir a ti Jesús, en concreto, a través de sus palabras. Permaneced en mi palabra. Levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo. En momentos así, levanto mi ser, levanto mis manos a Él. Cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios, cuánto te amo, Dios te amo. En momentos así, levanto mi voz, levanto mi canto a Cristo.
Padre de la luz, te alabamos y te bendecimos por todos los signos de tu amor. Tú has hecho renacer a estos hijos tuyos por el agua y el Espíritu Santo en el seno de la Madre Iglesia, y ahora nos llamas a escuchar y anunciar la palabra que salva. Jesucristo, que es tu Verbo hecho hombre, nos guía al conocimiento del misterio escondido a los sabios y entendidos y que ha revelado a los sencillos. Haz que abramos nuestros corazones para comprender el sentido de las Sagradas Escrituras. Haz que seamos testimonio vivo del Evangelio. Intercede por nosotros, María, Madre de la Sabiduría, que acogiste en tu vientre materno al Verbo que se hizo carne. Tu Santo Espíritu done a cada uno de nosotros la gracia de colaborar con sencillez y alegría en la proclamación de tu palabra, para gloria de tu nombre. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concluimos así este ejercicio de Lectio Divina con ocasión del quinto domingo de la Palabra de Dios. Que Dios te colme de bendiciones, ahora y siempre. Apasionate por nuestra fe. Si no tengo amor, nada soy. El himno del amor de San Pablo hecho vida. Un himno de amor hecho vida en el noviazgo. Un himno al amor hecho vida en el matrimonio. Un himno de amor hecho vida en los padres. Un himno al amor hecho vida en las familias. Si no tengo amor, nada soy. Una fascinante conferencia que le ha cambiado la vida a muchas personas. Grabada en vivo, impartida por tu servidor Mauricio Pérez. Si no tengo amor, nada soy. Descarga el audio de la conferencia en semillasparalavida.org. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe.